Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a 8 en casa. Hoy viernes, bueno, por esa magia que tiene los vídeos y las filmaciones, hoy es viernes. Hoy os traemos la receta de las empanadas tucumanas, a pedido de un cliente, de 2 o 3 clientes muy especiales que tenemos que son fan de las empanadas tucumanas. Bueno, la empanada tucumana, la empanada en general en Argentina tiene una historia muy larga, pero bueno, como este plato hay que ir haciéndolo de a poquito, os lo voy a ir contando a medida que vayamos cocinando, ¿ok? ¿Cuáles son los ingredientes básicos y tradicionales de la empanada tucumana? En primer lugar, la carne. La carne tiene que ser matambre de ternera, ¿sí? El matambre es la tapa de la falda que cubre el costillar, ¿sí?, de la ternera. Lo podéis adquirir en cualquier carnicería, en el puesto, por ejemplo, en el mercado de Atarazanas, el puesto de Antoñín Cárnicas, que ya os comenté de él alguna vez, lo vende. Y eso sí, cuando compréis el matambre, por favor que lo desgrasen, porque luego en casa es muy difícil de desgrasar. Bien, ¿qué tenemos que hacer con el matambre? El matambre pesa aproximadamente unos 2 kilos, ¿sí? Pero si hacéis relleno de empanadas tucumanas con 2 kilos de matambre, vais a tener empanadas para una fiesta, ¿sí? Por lo menos para 4 o 5 docenas. Con lo cual tenéis dos opciones: o cortar 1,5 kilos aproximado de matambre y el resto utilizarlo en alguna otra receta, o hervirlo todo, como yo os voy a indicar ahora, y luego congelarlo de kilo en kilo para que cada vez que queráis hacer empanadas tucumanas tengáis el matambre listo, ¿sí? El matambre tenéis dos opciones de cocinarlo. O bien se hierve el 1,5 kilos entero en abundante agua, con sal, le podéis poner una cebollita, una zanahoria, pero bueno, con hervirlo con agua con sal y unas hojas de laurel es suficiente, ¿sí? O primero picarlo y hervirlo ya picado. En mi caso, yo lo que hago es picarlo, ¿sí?, en cubitos aproximadamente de 1 centímetro y ponerlo a hervir, ¿ok? El matambre, para que esté tierno, como yo digo siempre, el matambre es una carne exquisita, muy sabrosa, pero es una carne masticable. Eso no quiere decir que sea dura. Para que se quede tiernita para las empanadas, lo tenéis que hervir aproximadamente 1 hora, hora y media. Y el agua tiene que reducir hasta que quede la carne picada cubierta de agua, cubierta generosamente, ¿vale? Ese es el secreto para que luego la empanada tucumana esté jugosa como tiene que estar, ¿vale? Entonces, por un lado, compramos el matambre, seccionamos 1,5 kilos, lo cortamos en cubitos de 1 centímetro, lo ponemos a hervir en el doble o triple de agua de la cantidad que marca el matambre en la cacerola, con sal, y lo ponemos a hervir aproximadamente 1 hora, hora y media, hasta que reduce todo el caldo y se queda como lo ves aquí en la cacerolita esta, la carne cubierta de agua, ya con su sal, ¿ok? ¡Hola! Por otro lado, tenemos que hacer el sofrito de la cebolla, ¿vale? Es indispensable para hacer la empanada tucumana utilizar grasa de pella, ¿sí? La grasa de pella es la grasa refinada que se extrae de la grasa del costillar de la ternera. Aquí, por lo menos en Málaga, es muy difícil conseguir, y en su lugar podemos usar manteca de cerdo, que se puede adquirir también en una carnicería, ¿vale? La proporción que yo uso aproximada es la mitad del peso de la carne, o sea, si utilizamos 1 kilo de carne picada, utilizamos medio kilo de grasa, ¿vale? Le vamos a dar fuego para que se vaya derritiendo y calentando, y mientras tanto preparamos el picadillo de cebolla, ¿ok? Para 1 kilo de carne aproximadamente de matambre, cuando hablo del kilo de carne me refiero al kilo neto de la carne ya picada y hervida sin el jugo, ¿ok? Tenéis que tener el cálculo más o menos que de 1,5 kilos de carne cruda queda 1 kilo de carne hervida. Bien, cebolla. Vamos a utilizar cebolla, la cebolla estándar que utilizamos para cocinar siempre. Y necesitamos 1 kilo de cebolla picada en cubitos, más o menos de 1 centímetro también, ¿ok?
neto, es decir, 1 kilo de cebolla picada peso neto son aproximadamente unas 4 cebollas grandes o 1,2 kg de cebolla en su totalidad. Las pelamos, las picamos en cubitos pequeños para freírlas en la manteca cuando esté. ¿Vale? Y luego vamos a necesitar también aproximadamente unos 200 gramos de lo que aquí en España llamáis cebolla fresca o cebolla tierna, que en Argentina conocemos como cebolla de verdeo. Pues bien, de esa cebolla de verdeo o cebolla tierna vamos a necesitar únicamente los tallos verdes. Las cabezas de la cebolla la podéis guardar para una ensalada, pues para otra receta, ¿vale? Los tallos suelen venir con mucha tierra, también es indispensable quitarle las puntas quemadas, los tallos externos y solamente dejar el brote tierno interno. ¿Ok? Esto, pero ya frío, porque el juego de sabores consiste en que la cebolla se tiene que mantener cruda o ligeramente pochada, pero si la echamos en el relleno hirviendo, esta cebolla se nos va a cocinar y va a perder la nota de acidez que le aporta a la empanada. ¿Ok? Bueno, os voy contando un poco de la empanada tucumana. La empanada tucumana es originaria de la provincia de Tucumán, en Argentina, y que se encuentra al noroeste del país. Para que hagáis una idea, Argentina tiene 23 provincias y podríamos decir, en líneas generales, que tenemos unos 23 tipos de empanadas, más luego sus diferencias internas regionales. Ahora, ¿qué pasa? Como en todos como en cualquier país, hay empanadas que tienen más éxito, son más famosas que otras, ¿vale? En Argentina podríamos hablar así, un poco siguiendo la tradición popular, de que tenemos, digamos, la reina o la emperatriz, ¿sí?, de las empanadas argentinas es la empanada tucumana. Siempre peleándose con la empanada salteña, que es otra de las grandes empanadas argentinas, aunque el origen de la empanada salteña no es argentino, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. La empanada tucumana se caracteriza, por un lado, porque no lleva carne picada de ternera normal, sino que lleva la carne de matambre cortada a cuchillo, y porque es extremadamente jugosa. De hecho, en Argentina decimos que la empanada tucumana la tenemos que comer de pie y con las piernas abiertas, porque siempre cuando muerde te chorrea el jugo por la comisura de los labios. Ese jugo de la empanada se lo da el hacerla con la cebolla frita en grasa y por el caldo del matambre, ¿vale? Yo creo que la grasa ya está. Le vamos a echar la cebollita. Hay algunas recetas tradicionales que dicen que la cebolla hay que picarla bien chiquitita. Como ustedes saben, a mí las cosas me gustan siempre un poquito más grandes, para que luego cuando muerdas la empanada se note la textura de los diferentes ingredientes. Por un lado la carne, por el otro lado la cebolla, por el otro lado la cebolla de verdeo que se agregará en crudo y el huevo hervido picado final que se le agrega antes de armarla. ¿Sí? Es muy importante que la cebolla, vamos a ver, la cebolla tiene que estar rehogada apenas transparente, no tiene que estar completamente hecha. Agregamos un poquito de sal para que la cebolla coja un poquito de sabor. Permisito, me voy a lavar las manos. ¿Lo vemos? Y dejamos ahí que rehogue tranquilamente a fuego fuerte siempre, para que la cebolla se fría y no se hierva. Siempre también es aconsejable, dependiendo la cantidad de relleno que vayamos a hacer,
utilizar una cacerola más bien de base ancha, pero no muy profunda, ¿vale? Para que la evaporación sea más rápido y exactamente eso, se fría la cebolla y no se hierve. Bueno, como estaba contando, las empanadas argentinas. Dentro de las empanadas argentinas tenemos la reina o emperatriz de las empanadas argentinas, que es la empanada tucumana, ¿vale? La empanada tucumana en Argentina es tan famosa... ¿Qué? ¿Sigo? Ah, vale. La empanada tucumana en Argentina es tan famosa que hasta hay un festival anual de la empanada que se celebra en la localidad de Famaillá, en la provincia de Tucumán, donde se elige la campeona de la empanada cada año, ¿vale? Todas las campeonas, pues obviamente siguen la receta tradicional, que es aproximadamente esta, pero luego hay variantes. Por ejemplo, algunas dicen que el matambre no hay que hervirlo, simplemente sancocharlo en agua hirviendo. Otros dicen que hay que hervirlo 1 hora, otros dicen que hay que hervirlo 2 horas. Luego recetas más actuales utilizan el matambre para la empanada, pero hecho a la parrilla. Pero bueno, nosotros vamos a seguir una receta media tradicional, que por supuesto yo hago las empanadas tucumanas con el permiso de doña Sara Figueroa, que ha sido, digamos, la gran dama de la empanada tucumana y que falleció hace un año con 87 años en Tucumán, y también con permiso de quien para mí es el que mejor hace las empanadas tucumanas en Argentina, que es el Napo Castellote, que lo podéis encontrar en Facebook como Napo Cocinero, ¿ok? Así es que bueno, condimentos que vamos a utilizar para la empanada tucumana. Como veis, aquí en 8 somos amigos de reciclar, ¿vale? Nada de recipientes nuevos, cualquier recipiente que sirva para reutilizarse se utiliza de nuevo. El cámara me está diciendo no sé qué, pero me importa un huevo, en polvo, si lo tenemos, te aconsejo utilizar comino en grano y molerlo a mortero en el momento, para que el sabor de los aceites esenciales del comino sea más fuerte, ¿vale? Ají molido argentino, estándar. Y en mi caso, como ya sabéis que en 8 nos va la marcha y nos gusta el picante, y como en algunas zonas de Tucumán se utiliza el picante, de hecho, quien me enseñó a mí la receta de la empanada tucumana, que era mi tía la negra de Tucumán, ella sí le echaba ají molido picante. Muy importante, los condimentos, como siempre, los adquirimos en Casa de las Especias de Málaga, pero los condimentos argentinos, como el ají molido, los compramos en Rincón Gaucho, productos argentinos, ¿vale? Es muy importante que utilicéis ají argentino y no ningún sucedáneo español, porque si no el sabor cambia bastante. Bueno, la cebollita ya se está transparentando, le vamos a bajar un poquito el fuego, ¿sí? Y le vamos a agregar el matambre hervido con todo el jugo. Como veis, es prácticamente un guiso, pero tenéis que tener en cuenta que entre la grasita que desprende el matambre y la grasa donde hemos rehogado la cebolla, cuando luego eso se enfríe, va a solidificar. Vais a poder trabajar el relleno perfectamente a la hora de rellenar el disco de empanada. Y eso luego, cuando le hagamos la empanada al horno o frita, es lo que se va a fundir y le va a dar el sabor que tiene, la jugosidad que tiene tan especial, ¿vale? Y vamos con los condimentos. Vamos a ver. Esto es muy importante, ¿vale? Para el kilo de matambre con su kilo de cebolla vamos a utilizar 3 cucharadas soperas de pimentón dulce, 1 cucharada sopera
de comino y un poquito más, porque nos va la marcha para el santo. Una cucharada de ají molido y un poquito más. Y el truco de mi tía la negra de Tucumán, una cucharada de ají picante. No más. No, porque si no la convertimos en una empanada santiagueña. Movemos, ok. El olorcito que sale, no se pueden dar una idea lo que es. Rectificamos un poquito de sal. Yo siempre aconsejo que probéis el relleno. Vamos a ver. En el caso de las empanadas, el relleno, cuando lo probáis solo, tiene que estar no salado, pero un pelín sabroso, porque tenéis que tener en cuenta que luego cuando el relleno se pone en el disco y se arma la empanada, por efecto de la masa, el relleno pierde un poquito de potencia, con lo cual siempre cuando lo probéis así, solo, tiene que estar un pelín sabroso y un pelín más fuerte de condimento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El relleno lo dejamos que hierva aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Apagamos el fuego y esperamos que se enfríe, ¿vale? Una vez que el relleno esté frío, le agregamos la cebolla de verdeo picada en juliana, ¿sí? Mezclamos, que se homogenee, que se mixture todo bien, y ya lo podemos pasar a un Tupperware y meterlo en la nevera por lo menos unas 12 horas o 24 horas, ¿sí? Yo siempre aconsejo que si van a hacer, por ejemplo, las empanadas un miércoles, el relleno lo hagáis el martes por la noche, ¿vale? Así es que nada, vamos a dejar esto que hierva unos 10 minutitos, vamos a esperar que se enfríe, le vamos a agregar la cebolla de verdeo, lo vamos a meter en un tupper y en la nevera, y nos vemos dentro de, por esas cosas de la magia de los vídeos, en 12 horas o 13 para que veáis.